otra de las noticias internacionales que ha causado bastante asombro es acerca de la guerra que acaba de declarar Israel exactamente desde un ataque que recibió desde Franja de Gaza. De igual manera hemos estado monitoreando todo esto. El primer ministro Benjamín dijo que el país está en guerra tras los ataques sorpresa de Hamas este sábado. Al menos 40 personas murieron y casi 800 personas resultaron heridas en Israel, dijeron las autoridades. En Gaza, al menos de 198 palestinos murieron este sábado y 1.610 resultaron heridos. Según lo que dijo el ministro de Salud palestino, Israel lanzó ataques aéreos contra Gaza en respuesta a la incursión, mientras se promete un precio exactamente enorme. De igual manera, esto podría afectar la economía en diferentes puntos del mundo. Por eso a esta hora nos está acompañando exactamente Gabriel Orozco Restrepo, quien es director del Centro Colombiano de Políticas Públicas del Caribe colombiano y también es experto en temas políticos, económicos internacionales. Bienvenido a CTV Barranquilla. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo. Gracias por la invitación. Gabriel, exactamente, hemos estado evidenciando muchas personas barranquilleras, incluso viajaron exactamente a Israel y prácticamente ahora tienen pánico. Todo eso es normal después de que en horas de la mañana también se escucharon 2 misiles que salió desde Belén específicamente. Hay muchas de las personas barranquilleras que se encuentran en este punto. ¿Esto cómo podría afectar la economía y la política en Colombia? Bueno, la afectación puede ser directa. Ya hemos visto hace prácticamente 2 años cuando Rusia decidió invadir Ucrania y una guerra que parecía muy distante, pues nos afectó en materia de distribución de insumos agroindustriales, nos afectó en temas de logística internacional portuaria y por supuesto llegó a afectar al mundo entero a tal punto pues que eso disparó la inflación y esto nos afectó, nos tocó directamente. En este caso, pues Israel. Bueno, ya aquí nos están enviando exactamente un reporte de personas que se encuentran barranquilleras, que se encuentran en Israel y nos dicen la misión cuadrangular ya ordenó llamar a la Cancillería. Ya tenemos nuevamente conexión con usted, señor Gabriel. Síganos contando exactamente cómo esto podría pues afectar en la economía y en la política en Colombia. Pues el mundo se encuentra actualmente en una crisis, digamos, bastante seria en términos de inflación, ya se ha venido mermando, pero una guerra internacional de estas dimensiones pues puede afectar el suministro de bienes, puede implicar sanciones mayores, puede afectar también el precio del petróleo a nivel internacional. Esto puede significar algo positivo para Colombia porque en la medida en que suba el precio internacional del petróleo pueden entrar más divisas al país, pero también es cierto que Colombia está en una política de no mayor exploración, de disminuir la dependencia de exportaciones de materias primas y esto puede llevar también a un mayor alza al dólar y esto sin duda alguna afecta directamente la canasta básica porque muchos de nuestros insumos para la producción agrícola, para insumos que se importan, pues dependen de, obviamente, el alza de la divisa o de la baja. En ese sentido, cuando aumenta el dólar, a nivel nacional esto afecta mucho el nivel de la economía y en otro sentido también sin duda alguna afecta el aspecto político, puesto que Gustavo Petro ya se pronunció, dijo que él había llamado la atención de que había que hacer una conferencia internacional de paz y esto pues algunos lo toman como una visión muy pro-palestina, justificando mucho la posición de Hamas y esto afecta mucho las relaciones exteriores de Colombia porque sin duda alguna pues Colombia debería tener un papel protagónico en el sistema internacional tratando de llamar a la desmilitarización, tratando de llamar a que se garantice el derecho internacional humanitario y a la no intervención. Y también hay algo que decir muy claramente, Israel sin duda alguna en estos momentos está fuertemente atacado, pero Israel comete todos los días prácticamente crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza, no solamente con los territorios invadidos y nadie hace nada en la comunidad internacional. Aquí en Colombia y en Barranquilla y en el Caribe tenemos una comunidad muy grande de población de origen palestino, muchos que tienen vínculos importantes con todo lo que significa el mundo árabe y por supuesto les va a afectar mucho, es una situación que va a escalar. No se ve que vaya a haber una contención, una disminución y hay que estar muy atentos porque esto puede derivar. Esta operación que lanza Hamas
fue cuando se celebra la primera guerra del Yom Kippur, que recordemos fue una guerra en que los países árabes vencieron a Israel y lo tratan de hacer como una especie de, digamos, conmemoración para una afrenta contra Israel. Pero yo creo que en este sentido la escalada afecta a nivel internacional, nos está llevando a una crisis de la que ya esperábamos tratar de salir, que era la de la guerra de Ucrania, después de la guerra del virus contra el COVID, y hoy por hoy nos enfrentamos a una nueva guerra que el sistema internacional no sabe cómo manejar y no sabe claramente cómo salir de ella. Claro que sí, un aniversario, exactamente el aniversario número 50. Recordemos que esta guerra fue en 1973 y que claramente dejó muchas afectaciones en el nivel político y económico, no solamente en esta parte del mundo, sino también en algunos otros territorios. Respecto a lo que usted dijo, el presidente Gustavo Petro, él en las últimas horas dijo lo siguiente, abro comillas, quizás fue el único presidente del mundo en denunciar en Naciones Unidas cómo se trataba con hipocresía por parte de los grandes poderes mundiales la ocupación de Rusia, de Ucrania y la ocupación israelí de Palestina. Propuse 2 conferencias internacionales de paz para resolver ambos conflictos y encontrar la paz. ¿Será que en algún momento se puede llegar la paz específicamente después de algunas conversaciones como lo propuso el presidente Gustavo Petro en Colombia? Pues en estos momentos es muy difícil y el rol de Colombia en este proceso va a depender mucho de lo que pase a nivel interno. El presidente dijo en estos días recientemente que había llegado tarde a una reunión de ascensos de cuadros de la policía porque se iba a jugar 2 noticias o 2 hechos fundamentales en el gobierno. Ya parece ser que una se confirmó, que es la posibilidad de un cese al fuego o un alto al fuego con el alto mando de las extintas FARC, o por lo menos con lo que se conoce como el grupo que quedó de disidencias de las FARC. Y en ese sentido, pues si eso no sale avante, si el proceso de paz se sigue empantanando con el ELN, sigue habiendo una desconfianza de la sociedad y siguen habiendo secuestros, pues va a ser muy difícil que Colombia pueda dar muestras de que es un actor irrelevante para aportar en este proceso de paz entre israelíes y palestinos. Por otro lado, y yendo ya concretamente al proceso de paz, pues gran parte del problema pasa porque se reconozca a Palestina como un Estado. Esta ha sido totalmente la negación de Israel, en donde no solamente niega el reconocimiento, sino que presiona a Estados Unidos. Recordemos que el lobby en Estados Unidos de la comunidad judía es muy grande, no solamente con recursos, sino con, digamos, su posición estratégica dentro de Oriente Medio, y eso es un tema también electoral para las próximas elecciones que se vienen en Estados Unidos. Sin duda alguna, Donald Trump va a tratar de capitalizar esto como que Israel tiene todo el derecho de defenderse, de que están atacando un Estado. Recordemos que Donald Trump hizo una especie de acto simbólico de trasladar la embajada que tenía en Tel Aviv para trasladarla a Jerusalén, y que esto, digamos, también fue como una especie de afronta al pueblo palestino, pero pues digamos que esto lo trata de capitalizar mucho el Partido Republicano en aras de, o en justificación de sus posibilidades de seguir reivindicándose como Estado o de poder concretar una acción frente a Israel. Y obviamente también por el parte del Partido Demócrata no van a querer dar concesiones, van a querer mostrarse fuertes, porque esto pesa mucho en la comunidad, digamos, más de centro derecha, y obviamente el Partido Demócrata va a tratar de pescar ahí algunos votos en los estados que se llaman pendulares, o que varían su votación dependiendo de la posición de los candidatos. En ese orden de ideas, que esto llegue a desescalar prontamente, que Colombia llegue a jugar un papel relevante, depende mucho de la situación, y obviamente los actores regionales, en este caso la Unión Europea, sin duda alguna también Rusia o Turquía, pues yo creo que son países que en estos momentos tienen muy poco que hablar, tienen muy poco que decir, puesto que han estado muy involucrados, por lo menos en el caso de Rusia, pues en un conflicto interno, y tal vez a una mediación por parte de la Unión Europea sí pueda venir, y esto pueda ayudar a hacer una hoja de ruta de un camino para la paz por una enésima vez, porque se han intentado muchos acuerdos
los acuerdos de Camp David con el presidente Jimmy Carter, otro tipo de acuerdos con el mismo Bill Clinton, pero esto no se ha podido concretar. Si los presidentes en Estados Unidos quieren capitalizar esto, van a tener que esperar a elecciones, y esto sin duda va a ser un tema de debate en la elección presidencial en Estados Unidos. Bueno, y ahora hablando un poco del panorama en Colombia, debemos tener en cuenta que a través de las redes sociales hay varios grupos que salieron específicamente desde aquí, desde Colombia, en plan de vacaciones de turistas, sin tener en cuenta todo esto que se podría presentar exactamente. Sin embargo, en este caso ya la Cancillería serían los encargados de llamar para solicitar que hay un grupo de colombianos específicamente aquí en esa guerra. ¿Eso podría tardar? ¿Hay algún peligro con estas personas colombianas que se encuentran exactamente en Israel? Sí, lo mejor en una situación de estas, como efectivamente vimos cuando ocurrió una crisis como la del COVID o una situación tan crítica en Europa como la de la guerra en Ucrania, que lo mejor es estar muy atento de las noticias y tomar una decisión, pues no apresurada, no afanosa, pero sí acorde a las circunstancias. En estos momentos Israel se está viendo bajo un ataque de Hamas. Israel se declaró en guerra, y en ese orden de ideas pues es muy probable no solamente que cierren sus fronteras, sino que ya lo han hecho, llamen a su población para que se refugien en los búnkers, que comiencen a tomar medidas extremas, que esto lleve por supuesto a una militarización generalizada, más de lo que ya está en muchas ciudades. Y por supuesto, pues quienes tenían planes o quienes tienen, es mejor que evalúen la situación, consulten las páginas oficiales de Cancillería o en sus agencias de viaje y vean de qué manera pueden sortear esta situación, si aplazando, congelando, porque esta es una situación muy delicada que, insisto, prontamente no va a tener una solución. Las respuestas que hemos visto en otras ocasiones por parte de Israel son sostenidas, son de ataques sistemáticos, pero también sorprende mucho el nivel de ataque de Hamas. Se estimaron que lanzaron una gran cantidad de misiles. Todavía la información viene a cuentagotas de lo que ha pasado, pero lo cierto es que Hamas se preparó de una manera muy significativa, y pues los servicios de inteligencia de Israel, que son de los más avanzados del mundo, no pudieron prever este ataque. Sí se habla de más de 200 personas muertas, seguramente son de lado y lado, pero pues sin duda alguna quien tenía, y las imágenes que estamos viendo pues son muestras de una guerra en las calles, y que quien tenía planeado viajar a Israel o que ya esté allá va a tener que reacomodar sus planes, porque esta es una situación inminente y que va a perdurar, no se va a resolver de aquí a mañana. Bueno, gracias Gabriel por estar acompañándonos a través de CT Barranquilla y hacernos este panorama no solamente político y económico, sino también social. Con mucho gusto, feliz tarde.